pregunta de hoy es, ¿qué es lo que la Biblia dice, o que lo que dice la Biblia acerca de la confusión sexual? No sé si ahí la hermana, ahí está. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la confusión sexual? Antes de comenzar acá con este tema, lo primero que vamos a tener que abordar algunos aspectos de la pregunta. Y lo primero es la Biblia. Algunas consideraciones acerca de la Biblia. Lo primero, lo que necesitamos saber es que la Biblia, esto que tenemos o que usamos en el celular o lo que tenemos la Biblia en papel, no es un libro de investigación científica. Tampoco es un libro de antropología, de psicología, no es un libro tampoco de sociología, ni menos es un libro de sexualidad. Porque a veces queremos que la Biblia pueda darnos una investigación de diferentes temas, pero no, porque la Biblia quiere decir biblos, o es un conjunto de libros, ¿ok? Entonces son muchos libros. Entonces, ¿por qué pasa? En la Biblia nosotros tenemos historia, tenemos poesía, tenemos literatura judía o hebrea. O sea, hay varias cosas que componen estos libros. Entonces, no podemos tomar la Biblia a ver ¿qué me dice la Biblia? ¿Qué datos científicos tiene la Biblia acerca de la sexualidad en la historia de la humanidad? No podemos pretender que la Biblia nos dé eso. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, la palabra de Dios o la Biblia tiene que ver con un compendio, con un conjunto de libros que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Fueron inspirados por Él, ¿para qué? Para mostrarnos el carácter y el obrar de Dios en un lapso de tiempo, en la humanidad. ¿Okay? Eso es lo que nosotros conocemos como Biblia. Esa es la primera consideración. Entonces, frente a todo el despertar, decimos despertar sexual, que estamos viviendo hoy, porque hablan justamente los que trabajan con la sociología o la antropología, que estudian el ser humano, la psicología, hay un despertar sexual. Hablamos de una sociedad sexualizada. ¿No les pasa a ustedes ir por Panamericana y ver más de un afiche subido de tono, o de una mujer semidesnuda, o de un varón semidesnudo? No sé si alguna vez vieron en Panamericana o algo, en algún cartel, la publicidad, de cualquier cosa, hay algo que despierta este tema de la sexualidad. La Biblia nos va a proporcionar, como decía, una mirada un poco más global, más ampliada de lo que tenemos que saber acerca de la sexualidad. Pero hay que pensar las siguientes preguntas, algunas consideraciones en cuanto al reconocimiento de la Biblia como alguien que pueda guiar mi vida. Entonces hay algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿la Biblia como tal rige mi vida? ¿Es estos libros o la palabra inspirada por Dios o por el Espíritu Santo una guía para mi vida, para mis decisiones, para mis conductas? ¿Son estos libros que conocemos como Biblia una fuente que me guía a mi conducta, a mis decisiones, a mis pensamientos? Entonces la respuesta, si realmente las respuestas a estas preguntas es un sí, inmediatamente yo voy a tomar para mi vida tener una respuesta o una inclinación de acuerdo a lo que está escrito acá acerca de este tema que vamos a hablar hoy, acerca de la sexualidad. Si realmente la Biblia rige o es un parámetro para mí de conducta o de carácter o de acciones, realmente puedo dar de acuerdo a lo que está escrito en ella una respuesta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y arrancamos desde Génesis 1. Génesis 1, verso 31 dice que Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era... Fíjense todo lo que hizo Dios.
Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3 es una narrativa, habla de una explicación acerca de cómo fueron creadas las cosas. Entonces Génesis 1 acá, verso 31, habla de que Dios hizo todo perfecto. Todo lo que hizo Dios es perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver un gráfico. Dios creó el mundo, Dios nos creó creó a Adán y Eva en un parámetro de perfección, de bondad, de pureza. Y eso es lo que llamamos Edén, ¿no? Ese es un parámetro. Entonces Dios creó a Adán y Eva y los puso ahí en el huerto, ¿para qué? Para que muestren la gloria de Dios, para que administren, para que puedan gobernar, para que se puedan organizar. Dios crea al hombre, al ser humano. Y lo interesante es que en este parámetro de vida, fíjense cómo era la convivencia de Adán y Eva. Y ahí pasamos al capítulo 2, verso 25. En ese tiempo, el hombre y la mujer estaban ¿qué? Pero no se avergonzaban. El hombre y la mujer podían ser o estar delante de ellos desnudos, y la desnudez acá no es una amenaza. No es una amenaza, no es algo que, no es un motivo de vergüenza. Y esta condición se logra basada en este parámetro, esto que veíamos en el gráfico anterior, ¿no? O sea, ellos podían convivir bajo este parámetro, porque Dios lo estaba estableciendo así. Pero ¿qué sucede? En el capítulo 3, verso 7, cuando la serpiente, la astuta o el engañador o lo que llamamos el diablo, viene y le dice que vas a comer del fruto, comer del fruto. Y en ese momento, cuando ellos accedieron, los ojos de ¿quién? De ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de ¿qué? De su desnudez. Como decimos en Chile, estaban pilucho. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. ¿Cómo en el capítulo 2, cómo estaban Adán y Eva? ¿Y qué pasaba con ellos? ¿Qué sucedió después de comer el fruto? ¿Por qué? Estaban desnudos. Fíjense el engaño del astuto. Van a comer del fruto y van a ser como... Van a ser como Dios. ¿Y qué fue lo primero que ellos sintieron? Humillación, vergüenza. Entonces fue realmente un engaño total. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el gráfico? Todo ese parámetro o ese orden que Dios había establecido, ¿qué es lo que sucedió después? Se quiebra, se rompe. Producto del pecado, de la rebeldía, de la desobediencia, de la interpretación que le podamos dar a esta caída del hombre y la mujer. Entonces, todo lo que había establecido Dios, esa bondad, todo lo que Dios había hecho, lo que había dicho, que esto es todo bueno, hermoso para que el ser humano pueda convivir. Y el ser humano, a raíz del capítulo 3, comienza a haber un desorden. Se rompe lo que Dios había establecido como parámetro. Y esto fue lo que vieron Adán y Eva. Y el pecado, fíjense, el pecado les prometió a Adán y Eva ser como Dios. Pero lo único que sintieron fue la profunda humillación de verse desnudos. Eso fue lo que primero que sintieron. Y a raíz de esto, el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, nos dice lo siguiente. A ver, alguien que pueda buscar en la Nueva Versión Internacional, Romanos capítulo 1, versos 18 al 27. A ver, ¿quién viene acá adelante a leer Romanos 1, verso 18 al 27? Rápido, rápido. Romanos 1, 18 al 27. ¿Quién lo tiene? Ahí está el micrófono. Vamos. Romanos 1, vamos Miguel, dale. Vayan prestando atención a
Si no trajeron su Biblia, no tienen su celular tampoco, va ahí apareciendo el texto. Pero presten atención a lo que está diciendo acá Pablo. Sí, ahí está. Ahora sí. Dice 18, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Muy bien, gracias. Fuerte, ¿no? Estos versos, capítulo 1, el capítulo 1 de Romanos, capítulo 1 de Génesis 2 y 3, muestran y nos muestra la Biblia como este mensaje tan relevante y actual de cómo es la condición del ser humano. De cómo esa conducta fue repitiéndose hasta nuestros días. Porque es la condición de nosotros, nuestra condición humana. Y tomando en cuenta estos pasajes de Génesis y Romanos, vamos a extraer dos enseñanzas. La primera enseñanza para enfrentar esta confusión que a veces hay sexual es que necesitamos interpretar que los parámetros de Dios son amenazantes en lugar de límites saludables. A veces tomamos estos conceptos, estos parámetros que Dios establece en la Escritura como amenazantes. Pero en realidad lo que Dios establecía desde el principio es seguridad, es protección, es salud, es amor, es bondad. Pero ¿qué pasa? En el correr de los años nosotros tomamos lo que nos enseña la palabra de Dios como algo amenazante. Y el Edén era un lugar seguro, era un lugar perfecto, era un lugar en el que se podía disfrutar. Y uno de los parámetros de Dios es que los creó hombre y mujer. Este es un parámetro que vemos en la Escritura. Dios creó a hombre y mujer. Y en nuestros días, esto es una cachetada a toda la ideología que estamos viviendo hoy. Como decían los misioneros, en Polonia está llegando toda la ideología, toda la idolatría, toda esta cultura ateísta, todo esto que se está viviendo. Entonces fíjense cómo algunos de los que están en secundaria acá, a ver, los que están en secundaria, ¿tienen el ESI? Bueno, fíjense si en alguna secundaria se levanta uno de los que están acá y le dice, a ver, ¿qué piensas acerca de la sexualidad del hombre y la mujer? Y uno dice, profesor, yo creo que Dios creó hombre y mujer. Y ese es un parámetro de vida. Inmediatamente va a ser este chico etiquetado. ¿Cómo le van a decir? ¿Homofóbico? ¿Poco deconstruido? ¿Cómo le van a decir a este chico de CC Vida? ¿Antiguo? ¿Mente cerrada? ¿Conservador? ¿Discriminador? Pero fíjense,
Este es un parámetro que Dios estableció ¿para qué? Para que cada uno de nosotros pueda tener ¿qué? Salud. Sea un parámetro saludable. Entonces la pregunta es, ¿en qué cosas vemos todo lo contrario a lo que este parámetro de Dios establece? ¿En qué cosas hoy actualmente vemos que se hace todo lo contrario a lo que Dios estableció? Ya dijimos recién en los colegios. En el matrimonio, que un matrimonio es decir, hombre con hombre, mujer con mujer, y también matrimonio libre, o amor, ¿cómo es? Poliamor. Entonces estoy casado y puedo tener una o dos mujeres más. Poliamor. Eso es. La familia, bien. ¿Qué otras cosas vemos hoy que van en contra de lo que Dios ha establecido? Las películas, las publicidades, la autoaceptación, cómo me percibo, la identidad. Nuestra interpretación de este parámetro tiene que darnos seguridad. O sea, los parámetros que Dios establece o los límites que Dios establece traen seguridad. Hicieron un experimento de niños en una plaza sin rejas. Entonces estaban en los juegos, pero ¿saben qué pasaba? Los niños se juntaban de a dos, de a tres, con miedo, o se quedaban con los padres, y era como que no estaban disfrutando de los juegos. Hasta que en el experimento dijeron, vamos a poner rejas alrededor de los juegos. ¿Y saben lo que sucedió? Los niños jugaban solos, estaban ahí disfrutando, no iban nunca con sus papás, estaban en un lugar tranquilo, seguro. Porque los límites traen eso, brindan eso. Y eso es lo que Dios ha establecido. Y no podemos nosotros interpretar estos parámetros de Dios como una amenaza a la sociedad, sino realmente decir esto trae beneficios, trae salud. La segunda enseñanza que vemos en estos pasajes es desplazar a Dios en el corazón fomenta la degradación moral. El sacar a Dios de nuestra agenda, el sacar a Dios de nuestras vidas, provoca esa degradación moral. ¿Qué es lo que dice verso 21 de Romanos 1? A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Hay personas que han conocido a Dios, pero Dios no está en su corazón. Tienen sus razonamientos, tienen sus lógicas, tienen su fundamento, pero no conocen a Dios. Y dice el verso 22, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron, fíjense los verbos que utiliza, cambiaron la gloria de Dios, que es inmortal, por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios que los entregó, o sea, los deja tomar decisiones. Les dice, se corre a un lado y dice, a ver, quiero que me muestren, a ver, confío, a ver qué hacen, a ver qué deciden. Y los entrega. ¿Y qué hace el ser humano? Se inclina a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Y verso 25, cambiaron ¿qué? La verdad de Dios por... Desplazaron a Dios, cambiaron a Dios por otras cosas, por otros dioses. Lo que vemos acá, que si Dios no dirige nuestro corazón, le podemos dar lugar a cualquier tipo de costumbre. Si Dios no rige mi vida, voy a darle lugar a la confusión. Y es probable que me termine extraviando. Y es probable que no termine viviendo lo que Él quiere de acuerdo a su palabra. Y hoy podemos ver que el ser humano ha desplazado a Dios de su corazón porque el corazón de las personas está endurecido.
mucha gente no quiere saber nada con Dios. No quiere saber nada con la Biblia, con el mensaje de Jesús. Porque hay un corazón que se ha endurecido. Miremos entonces la definición de lo que es moral. La moral es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Fíjense cómo la moral, aquí la palabra está relacionada con buenas. ¿Qué es lo que sucede en nuestros días? Que aquellas cosas que son buenas se han relativizado. Entonces, lo que realmente para algunos está bien, para otros está mal. Y para otros lo que está mal, para otros está bien. Entonces, lo que es la moral se ha relativizado. Fíjense cómo el profeta Isaías, en el año 600, 500 antes de Cristo, él dice en el capítulo 5, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Fíjense cómo podemos desplazar a Dios. Cuando desplazamos a Dios, nos podemos volver insensibles o podemos perder la sensibilidad ¿a qué? A las cosas que son buenas y también a las cosas que son malas. ¿No es así? Ahí hay un celular que está sonando, Dios la guarde. ¿Qué es lo que sucede? Nuestra moral se relativiza. Nuestra moral se mezcla con otras cosas, con otras costumbres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no perdemos el reconocimiento de lo que Dios realmente quiere. O Dios o requiere, o perdemos lo que Dios está pidiendo del ser humano. Cuando Dios es desplazado, perdemos esa falta de ¿qué? Falta de sensibilidad ¿a qué? A lo que es moral para Dios. Hoy en día hay países como en Canadá que está aprobada por ley la pedofilia. ¿Sí? Y esto viene para acá. Entonces uno dice, está bien, un nene que tiene 2, 3 años lo puede agarrar un varón pedófilo y puede usarlo. Y está bien, la ley lo aprueba. ¿Pero por qué? Porque la moral, ¿qué pasa? La moral está en degradación. Es relativizada. ¿Pero por qué? La raíz de esto, ¿por qué? Porque Dios, ¿dónde está? Está desplazado. Está lejos del corazón del hombre. La pregunta de hoy es, ¿qué dice la Biblia acerca de la confusión sexual? ¿Saben qué pensaba? Sería mucho mejor decir, bueno, estos son todos los versículos de la Biblia que hablan de la sexualidad. Estos son todos los pasos a seguir acerca de la sexualidad de acuerdo a la Biblia. Sería bueno. Pero quisiera que podamos reflexionar y crear en nosotros un sentido de reflexión y de pensar acerca de nuestra fe. Y acerca de este tema. Y ante la fuerte confusión referente a estos temas como sexualidad, la pregunta que tenemos que reflexionar es la siguiente. ¿Cuáles serían los parámetros que se necesitan difundir, los parámetros de Dios que se necesitan difundir para promover límites saludables? Pensemos un momento. ¿Cuáles serían los parámetros de Dios? Hablando esto de que lo que Dios creó es bueno, es salud. ¿Cuáles serían esos parámetros que tenemos que comenzar a difundir? ¿Qué dice ese vida? La monogamia. Casarse y amar exclusivamente a una persona. Está muy bueno. Es un parámetro que Dios establece que podemos comenzar a vivir, difundir. ¿Qué otro parámetro
podemos comenzar a difundir. El amor, marcar una diferencia de cuando nos discriminan, duele, pero podemos amar. La respuesta de la iglesia, que ame. ¿Qué otros parámetros de Dios? Dios como el centro del hogar, está muy bueno. La discreción a la hora de vestirse, está bueno. La firmeza, la santidad, la pureza. ¡Wow! Estos son parámetros que necesitamos establecer. Pero nosotros estamos aquí sentados. Y está bien, estamos sentados acá. Pero yo digo, mira, Abraham, todo bien con la Biblia, pero no rige mi vida. Lo que estás hablando acá no es un valor para mí. Porque también nosotros estamos aquí como cristianos y está todo perfecto, pero como decía Romanos, cada uno tiene sus razonamientos, sus cosas, y Romanos dice, creyeron ser sabios, pero terminaron siendo ¿qué? Necios. Qué importante es saber nosotros qué parámetros estamos mostrando, difundiendo ante mis amigos, ante mis compañeros. La segunda pregunta es, ¿qué necesitamos hacer? Está bueno decir, hablar de la ideología y todo, pero ¿qué necesitamos hacer como iglesia para que el mundo sepa que la respuesta moral es volvernos a Dios? ¿Qué necesito comenzar a hacer yo para que mi amigo, mi amiga sepa que la respuesta moral es volverse a Dios? Ser un ejemplo. Está muy bueno de cómo yo viva, que coincida con lo que yo digo, lo que yo creo. Está muy bueno. Falta de conocimiento, estudiar más, capacitarnos más frente a estos temas. La consecuencia, el hablar de la consecuencia está muy bueno. Exactamente, el modelo de Dios o el parámetro de Dios funciona y que podamos vivir eso. Hay plenitud cuando llegamos virgen al matrimonio. Y los compañeros de tu curso, el compañero de la facultad, dicen, estás loco, vos tenés que disfrutar la vida. Tenés que vivirla. Puedes salir con uno el sábado, el domingo con otro. Disfrutala, vivila. Va a ser una vida para siempre. Qué importante es saber que nosotros podemos tener un parámetro y en ese parámetro encontrar salud, bienestar. Silvia. Está muy bueno, es naturalizar aquello que quizás hemos adornado. Ayer la charla de la prevención, los expositores estaban acá con los chiquitos de 8, 6, 9 años, y ellos mostraron las partes del cuerpo. Y ellos empezaron a decir, seno, todas las partes, como se tiene que decir. Y eso, a veces no, pero pasa que a veces para educar a nuestros hijos, tenemos que hablarle las cosas como se llaman. Y eso también parte desde el hogar.
Es un parámetro que necesitamos comenzar a difundir, pero también es este cuidado en la familia, de lo que hablaban ayer. Cuidado, recurrir a alguien de confianza, decir que no. Todas estas cosas tienen que ver con una respuesta moral que la sociedad hoy necesita escuchar. ¿A cuánto les gusta limpiar el desagüe de la ducha? Levante la mano, ¿a quién le gusta limpiarlo? Esos pelos que van al desagüe. Charlie, no te queda otra. ¿Cuál es la cara que ponemos cuando tenemos que hacernos la idea de que tenemos que limpiar el desagüe? Cuando el agua de la ducha te llega a los tobillos, a las rodillas, hay que hacer algo, ¿no? Hay que sacar esos pelos. ¿Cuál es la cara que ponemos cuando hay que...? A veces ponemos esa cara ante la sociedad que está fuera de aquí, el mundo, la corriente de este mundo. Entonces nosotros desde este lado de los cristianos decimos, son inmundos, la inmoral, que la ideología, que eso es allá, ese pecado. Pero ¿quién se va a poner los guantes para limpiar eso? Toda esa inmundicia, todo eso que está allá afuera, ¿quién va a ponerse los guantes para limpiarlo, para restaurarlo? Es vida. Nosotros, la iglesia, tenemos que ponernos el guante. El Espíritu de Dios está sobre nosotros, está en nosotros, para poder ser testigos ahí. Poder marcar una diferencia, poder ser luz, poder ser sal. Y no dejar todo relativizado, sino poder limpiar, conectar con esa falta de Dios, con ese desplazamiento de Dios en las vidas de las personas que nos rodean. ¿Cuántos aman a sus amigos que no son cristianos? ¿Cuántos quieren a sus amigos? ¿Saben cuál va a ser el final de esos amigos que no conocen a Dios? Esos amigos que están tomando decisiones sexuales inapropiadas. ¿Vos los amás? ¿Realmente los querés para decirle, te estás haciendo daño en tu corazón? Con esa conducta. Es una cuestión, lo que decía Miriam, de amor. De amor. De decirles, se puede hacer mejor. Se puede vivir mejor. En ese parámetro que Dios estableció había pureza, armonía, belleza. Porque esos límites producen salud.